Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo me encuentro muy entusiasmado de estar nuevamente aquí con ustedes en una sesión más que nos brinda la Dirección General del Deporte Universitario. Y como ustedes saben, esta es nuestra segunda sesión de una serie de 3 sesiones abiertas en las que hemos estado hablando de la conciencia y de su impacto en tu vida deportiva. Mi nombre es Julio César Ramírez Vidal y yo soy coach en desempeño deportivo consciente. Como ustedes recordarán, hace un par de semanas nos vimos para hablar del tema de conciencia, de la subconsciencia, de cómo puedo obtener todos sus beneficios, cómo puedo hacerlas mis aliadas. Así que el día de hoy es un tema subsecuente a eso que originó nuestra primera sesión, en donde hoy vamos a hablar de la cultura del ser y el hacer. Es algo que yo les llamo en estos temas, porque se nos ha dicho históricamente de que somos partes de seres humanos, pero a veces la coherencia entre pensamiento, acción y palabra son las que nos llevan mucho hacia determinarnos hacia el hacer. Así que el día de hoy va a ser enfocada hacia allá. Y como ustedes saben, el objetivo de estas sesiones es poder acompañarlos, brindarles información para conocer el poder de esa autotransformación consciente y el efecto que tiene en mi práctica deportiva. Así que comentarles la agenda del día de hoy. Vamos a hablar y vamos a dar una breve reseña de lo que platicamos en nuestra primera sesión. Obviamente invitarlos a que si no vieron esta sesión puedan volver a ir a ella, ya que hay información valiosísima y vamos a entender esa esencia y ese origen de lo que nos ha estado pasando y lo que nos sigue ocurriendo. Y bueno, como segundo punto entraremos de lleno a la cultura del ser y hacer. Y en el tercer punto estaremos teniendo una meditación súper importante en un concepto vital para poder integrar todo esto que hemos estado hablando, que es el tema del observador, de la observadora. Y como último punto en el cierre, algunas personas, algunos deportistas nos estuvieron escribiendo, solicitando algunos tips, algunas reflexiones de cómo pudieran irse adentrando en este tema de conciencia y llevarlo a su vida deportiva y personal. Así que estaremos este, brindando alguna información y algunos tips para que ustedes también los puedan tener. Así que me voy a permitir compartirles mi pantalla para hacer la breve síntesis. Bueno, ¿qué hablamos en nuestra primera sesión? Recordarán que manejamos dos conceptos súper importantes. El primero fue desconocimiento y desconexión, algo que yo llamo que inevitablemente pasamos los seres humanos, porque ustedes recordarán que hablamos de cierta información que fue programada en nuestro modelo mental y que bueno, finalmente eso ha ido determinando las situaciones por las que hemos estado pasando y las que vivimos actualmente. Y una vez que también tenemos cierta información, cierto conocimiento, a veces nos llegamos a desconectar. Así que bueno, como ustedes vieron, yo les pedía en esa sesión reflexionar mucho en estas dos palabras y sobre todo con un principal objetivo, el poder hacer las paces con este tema y saber que inevitablemente pasamos por algunas de las dos en algún momento de nuestra vida y que finalmente esto nos lleva en esta balanza que podemos ver en la diapositiva de algún u otro lado. Y aquí es donde tomaba gran importancia el tema conciencia, porque hablábamos en esa sesión que lo que buscábamos o la clave es una importante clave para nuestra vida porque nos lleva al equilibrio, nos lleva siempre al centro. Y me parece que aquí ustedes no me dejarán mentir, pero nosotros como deportistas hemos estado en cualquiera de ambos lados, en ambas polaridades, ya sea en una zona de confort o en una obsesión. Yo les comentaba que de manera muy particular pensaba que la mayoría de nosotros, con el afán de buscar ese resultado, ese éxito, esos logros, la mayoría de nosotros pasábamos más por un tema obsesivo, en donde a veces pues perdíamos conexión con nosotros, nos genera cierto estrés, nos genera ciertos elementos que van desconectando la relación con nosotros mismos y la relación con los demás. Así que bueno, este era el primer punto que reflexionábamos la sesión anterior. Y en el segundo hablábamos de ciertos vínculos, recordarán, en donde hablábamos del primer vínculo, ¿no? La conciencia
Y nosotros como personas, ahí se generaba y mencionábamos que desde el vientre materno estamos recibiendo mucha información a través de emociones, de pensamientos, y que se van programando en nuestro subconsciente. Mencionábamos que a la edad más o menos de 6 años, pues ahí estábamos básicamente sin ningún filtro y recibíamos toda la información y se resguardaba en el subconsciente. También mencionábamos ya en un segundo vínculo de la conciencia y la subconsciencia, que del 100% de actividades, sobre todo cuando ya llegamos a una edad, más o menos 30, 35 años, pues del 100% de cosas que nos pasan en el día a día, 5% proviene del consciente y ya la mayoría, hasta en un 95%, proviene de ya algo que está programado en cada uno de nosotros, de nosotras. Finalmente también hablábamos de las leyes que rigen ambas, la conciencia y la subconsciencia, y también de sus definiciones. Así que bueno, este es el resumen que les quería compartir. Y ahora vamos a entrar de lleno y nuevamente recordarles que si no pudieron ver la primera sesión, invitarlos a que la retomen porque es información valiosísima que me da a entender el origen y la esencia de muchas cosas que están pasando en mi vida actual. Así que bueno, en el tema del día de hoy, y antes de entrar de lleno en esta parte de la cultura del ser y del hacer, pues las voy a estar invitando a hacer diversas reflexiones, porque ahora que ya entendemos el origen de, de nuestro programa mental, de nuestro modelo mental, vamos a ver dónde se aterriza, ¿sí? Sí o sí, todos nosotros y nosotras tenemos una perspectiva, es decir, una interpretación de la vida, tanto externa, y poco a poco vamos a ir entendiendo cómo es de un reflejo de la vida interna. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo se está reflejando ya de manera muy específica, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo le llamo la cultura del ser y la cultura del hacer. Ahora, la primera reflexión que vamos a hacer, y les voy a volver a compartir pantalla, es, el día de hoy lo que queremos es indagar un poco más de nosotras, de nosotros. Así que, pues lo que vamos a estar realizando y lo que les voy a estar preguntando ahorita de inicio es esto que está en pantalla, ¿no? ¿Qué también me conozco? Y aquí va más allá de poder decir, bueno, me gusta tal color, o sé que me gustan estas cosas, sé que esto no me agrada. Va un poco más a reflexionar cómo manejo mis emociones y si lo llevo incluso a mi práctica deportiva, cómo manejo mis relaciones, mis pensamientos, mi diálogo interno y empezar un poco a poco a reflexionar, que obviamente va a dar a la siguiente también pregunta. Vamos a hacer más o menos 3 preguntas y solamente como reflexión, que los voy a invitar en que en el día a día nos estemos haciendo de manera constante, porque esto me va a brindar mayor información de mí misma y de mí mismo. La segunda es, ¿cuál o cuáles serían esos problemas de no conocernos cuando somos deportistas? ¿Sí? Aquí es importante si nos lo hemos preguntado, si hemos sido capaces de poco a poco ir indagando en nosotros. Y recuerden mucho los dos conceptos que les pedí a reflexionar en la primera sesión, que es el desconocimiento y que es la desconexión. Es importante reflexionar que en estos temas de conciencia, de espiritualidad, de ir hacia el dentro de cada una de nosotras, de nosotros, este desconocimiento, la mayoría, yo le llamo la cultura del hacer, la mayoría de las cosas que nos suceden, siempre estamos buscando o nos preocupa desconocer ciertas cosas del exterior, pero una gran parte tenemos que entender, o el mayor desconocimiento que tenemos como seres humanos es el desconocimiento personal, el desconocimiento de nosotras y nosotros mismos. Y es ahí donde se arrojan una serie de cosas, una cascada impresionante de cosas positivas y cómo podemos irnos alineando. Así que bueno, y una última pregunta para reflexionar es, ¿qué tan satisfecha o satisfecho estoy con mi rendimiento deportivo? Así que una vez que tenemos estas reflexiones e invitarlas a que constantemente se estén preguntando, es para ir interiorizando e ir encontrando respuestas. Esto lo vamos a ir uniendo con el tema de la primera sesión. ¿Por qué? Pues obviamente cuando me empiece a preguntar todos estos temas,
mis pensamientos, mis emociones, cómo interactúo con mi cuerpo, con mi alimentación, con mi descanso, pues en medida de eso voy a ir interiorizándome y voy a ir encontrando mayores respuestas. Voy a ver dónde la conciencia se ha estacionado y dónde se encuentran esos programas mentales, esos bloqueos que me han frenado. Y bueno, hay les quiero compartir un par de frases, pero antes de eso, hay un punto, otra vez aquí me voy a detener un poco porque son puntos claves en todo este conocimiento que les queremos ofrecer. Es que históricamente nos hemos involucrado y si la mayoría de nosotros estamos en estos temas, es por una razón, ¿sí? Afortunadamente, yo lo comentaba en la sesión anterior, afortunadamente hoy la ciencia ha volteado a ver todos estos grandes temas en donde hoy hay un cúmulo de información y tenemos acceso a toda ella, en donde yo de manera personal, les conté mi historia en la sesión anterior, me daba cuenta cómo anteriormente como deportistas todo lo involucrábamos en la parte física, ¿no? Hoy afortunadamente hay demasiada información ya en la parte mental, cómo lo trabajamos con psicólogos, con psiquiatras, con temas de física cuántica, biología molecular. Hay muchísima información afortunadamente, pero hoy lo interesante es cómo la mayoría de nosotros venimos a este tipo de sesiones buscando, porque entendemos que hay algo que está pasando en nuestra vida que nos gustaría mejorar, que nos gustaría avanzar, ¿sí? Así que hoy, por supuesto, te voy a invitar antes de compartirte estas frases que resonaron mucho en mí, a que reflexionemos en esto y que nos sigamos preguntando si realmente estoy dispuesta o dispuesto, porque esta es la clave en estos temas de trascender y sobre todo en el tema deportivo, si estoy dispuesta o dispuesto a entrar en esa situación, un poco de incomodidad le llamo yo, pero sabemos que nos va a dar grandes beneficios. Y aquí les quiero contar así un ejemplo muy rápido, porque nosotros los deportistas estamos acostumbrados a estar en una zona incómoda, por llamarlo de alguna manera. ¿Y a qué me refiero con incómoda? Porque siempre nos estamos esforzando, siempre sabemos que la voluntad, que el compromiso, que el esfuerzo nos lleva a un resultado diferente. Sí que estamos acostumbrados a este tipo de temas. El punto es saber, por un lado, hasta dónde me lleva y me saca hacia un sentido un poco obsesivo y hasta dónde puedo regresar a mi centro. Y aún más allá, tocar un tema como el que les mencionaba. ¿Qué pasaría si nosotros, vamos a poner un ejemplo, hoy tenemos una persona muy querida, pero esa persona no le gusta, por ejemplo, hacer ejercicio? Y en algún momento nos voltea a ver y nos dice, oye, me encanta cómo llevas tu vida, cómo te noto, la alegría que llevas, y me gustaría acercarme un poco al ejercicio, ¿no? Hoy desconozco completamente todo. ¿Qué haríamos la mayoría de nosotros? Bueno, invitarlas y por supuesto decirle, sí, vamos a comenzar a hacer juntos ejercicios. Obviamente, en este caso tú la orientarías, lo orientarías y lo llevarías en un camino, poco a poco. Así que el primer día vas y van juntos a hacer ejercicio y regresa esta persona a su casa y dice, ay, no, esto es muy cansado, esto pesa demasiado, así que prefiero no hacerlo. El segundo día, pues llegas nuevamente a la casa y dices, bueno, vámonos, ya ves para el segundo día y te cuenta, ¿no? Que se siente mal, que se siente cansada y te dice, bueno, total, hacen el ejercicio y regresan nuevamente y ella por la tarde o él y dice, no, esto es horrible, me cuesta muchísimo, no me puedo mover, no quiero ya volver a saber nada del ejercicio, ¿no? Llegas el tercer día y le dices, por favor, vamos, inténtalo una nueva ocasión. Total, que la convences, lo convences, vuelven a hacerlo. Por supuesto, la persona no está nada satisfecha. Y después de ese tercer día regresan. Bueno, ya se ven y como tú le prometiste de no volver a insistir, esperar en que ella acepte y adopte este estilo de vida, te marchas, ¿no? Y esperas la respuesta de ella, de esta persona. Así que pasan algunos días y de repente esta persona se da cuenta que se empieza a sentir mejor, que pudo dormir mejor, estuvo más tranquila durante el día, más consciente. Y tú, pues te fuiste pensando en que a lo mejor ya no volvería a pasar. Obviamente sabes que lo vas a volver a ver porque es una persona muy querida de tu parte. ¿Cuál es tu sorpresa? Que al cabo de unos días te vuelve a contactar, ¿no? Y te dice, oye, ya no volviste, yo quiero seguir haciendo ejercicio, resultó que encontré grandes beneficios. ¿Por qué te quise poner esta parábola?
Porque esto pasa en todos los temas de nuestra vida, así como en el tema de conciencia, ¿no? Y pasamos tal vez desde un desconocimiento, algo rígido, alguna incomodidad, cuando nos vamos adentrando, vamos dándonos cuenta de cómo podemos adoptar todo esto y podemos hacer aliados y obtener grandes beneficios. Y esto lo voy a unir con esta frase que te voy a compartir, que resonó muchísimo en mí y que es de Albert Einstein y que yo estoy seguro que la mayoría de nosotros conocemos y que te dice que ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Me voy a permitir repetirla debido a su importancia. Ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Esto que he estado platicando contigo tiene que ver con esta gran frase. ¿Por qué? Porque si hoy estamos nosotros buscando más información en este tema mental, incluso trascender más allá de nuestra mente para poder obtener los beneficios en nuestra vida personal, en nuestra vida deportiva, debemos tener claro que no podemos seguir en la misma situación, que no podemos trabajarlo desde el mismo nivel de conciencia. Porque lo que estamos viviendo el día de hoy es reflejo de todo de este nivel de conciencia que hemos tenido. Hoy queremos trascender, hoy queremos tener más resultados, más trabajo, más cosas positivas en nuestra día a día, tenemos que tener muy claro que tenemos que pasar un poco por esta incomodidad para poder llegar a un nivel elevado de conciencia. Otra gran frase de este mismo personaje dice, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Así que bueno, por supuesto nos invita a estos temas de poder ir indagando más hacia nuestro interior y podernos conocer más y verlo reflejado en nuestra vida. Vamos a entrar ahora ya con toda esta información, vamos a entrar de lleno a la cultura del ser y del hacer. Ya tenemos un gran cúmulo de información que vamos a aterrizar. Hay tres conceptos que nos mueven en todas las decisiones a todos los seres humanos. Esos tres conceptos son la felicidad, la salud y la abundancia. Y la abundancia no solo en un tema de riqueza, sino en un tema de todo lo que nos rodea. Así que en estos tres conceptos, las personas que estudian mucho estos temas nos dicen que se van a basar todas nuestras decisiones. Y es ahí donde debemos tener muy claro que a través de nuestra conciencia ya generamos un sistema de creencias y que esto va a llegar y se va a aterrizar en esto, que es una perspectiva de vida, en esta interpretación que tenemos de vida. Y esta se puede direccionar en ambas cosas, en algo que nuevamente en nuestro programa yo le llamo la cultura del hacer o la cultura del ser. Así que, pero primero, antes de seguir esta dirección, vamos a hablar un poco del tema, ¿no? En el tema de salud, yo les comentaba, ¿no? Que históricamente, o al menos cuando yo practicaba más el deporte, pues nos hablaban de salud y todo lo considerábamos sobre todo más en un tema físico. Hoy ya la mayoría de nosotros entendemos que la salud es parte física, es parte mental, e incluso ya escuchamos mucho esa conexión entre cuerpo, mente, espíritu, que ahí es donde entra mucho la conciencia para buscar integrar estos tres temas. Entonces, ese es en el tema salud. En el tema felicidad, aquí les quiero compartir, hace algún tiempo la Universidad de Wisconsin hizo un estudio para buscar quién era la persona más feliz del mundo en ese momento. El estudio se trataba de poner 256, me parece, sensores que buscaban medir el nivel de irritabilidad, de satisfacción, de compasión, de estrés. ¿Y cuál fue su resultado? Que una persona llamada Matthew Ricard, que por cierto les recomendaría mucho leer algunos de sus libros, fue la persona más feliz acorde a este estudio, comparado con miles de personas. Y él es un doctor en biología molecular, pero también es un monje budista. Y él mencionaba el concepto de felicidad para él, y él decía que no es una cadena de sensaciones placenteras. La mayoría de nosotros, y aquí es donde hablo de la cultura del hacer, creemos que la felicidad es eso, que es una cadena de sensaciones placenteras en donde nos lleva de un nivel a otro y que se esfuma y que regresa. Él dice que es un estado de ser, ¿no? Forjado principalmente en conceptos como el altruismo, como la compasión, como el equilibrio. Así que bueno, hablar de estos tres temas en general
Y la abundancia, pues, es básicamente voltear a ver a nuestro alrededor y todo lo que podemos percibir y lo grande que tenemos, ¿no? Para todo a nuestra disposición. Considerando toda esta información, pues vamos a ir aterrizándola a esa perspectiva. Y lo que yo le llamo a la cultura del hacer, se darán cuenta, como lo menciona en esta diapositiva, pues son todas esas caras del miedo, del ego, del estrés, en donde pues obviamente hay diversas facetas, ¿no? Y hay también estudios donde nos hablan de arquetipos, de personalidades, pero bueno, por ejemplo, en el estrés, pues vamos a tocar un par de cosas. Hoy se menciona que un alto porcentaje de las personas que vamos al médico o al doctor, el gran origen lo ocasiona esto, el estrés. Así que tenemos que entender, y por eso les ponía la balanza, se acordarán, porque el tema no es querer ser exitosa o tener logros deportivos, sino el tema es dónde me está llevando esa obsesión, dónde lleva la relación conmigo mismo, me está generando cierto estrés. Y aquí esto va a un tema de salud. Algunos ya habremos pasado por algún tema de lesión, por algún tema de enfermedades, por poner un ejemplo, pero el estrés básicamente es ese desequilibrio entre cuerpo y mente, donde se sale de esa homeostasis que llaman y que va trayendo muchísimas situaciones, una cascada de efectos secundarios. Así que es muy importante ir entendiendo estos temas para saber en cómo se está reflejando en mi vida. Y por ende, la cultura del hacer, que nuestra idea es irte llevando a través de este conocimiento, esta información, a través de tu voluntad de querer observarte, ir llevándote más hacia un tema de autoobservación, hacia un tema de conciencia, donde te puedas manejar y tomar decisiones conscientes y consistentes. Podemos ver, ya aterrizando esto a tu nivel deportivo, hay tres conceptos que también nos mueven muchísimo. Ya hablamos de los tres conceptos que nos mueven a los seres humanos, la felicidad, la salud y la abundancia. Y a nivel deportivo hay tres que se arrojan de estos mismos, lo cual yo siempre trabajo con las personas que hablamos de estos temas, y es el éxito. Más tarde en la meditación vamos a trabajar estos temas. ¿Qué significa para mí? Yo los invito mucho y siempre a reflexionar qué significa para mí el éxito, qué significa para mí la competencia, la salud, y eso va a ir determinando nuestra vida y cómo actuamos y cómo decidimos. Ahora, va a ser importante, como les comentamos, el objetivo de estas sesiones es conocer el poder de la autotransformación consciente y su impacto en tu vida deportiva. Para ello, debemos de tener muy claro que para ese proceso que les mencionaba, que es un poco incómodo, pero que estamos muy acostumbrados, sobre todo en un tema de deportistas, de pasar por eso, es muy importante tener claro esto que menciona la diapositiva. Vamos a iniciar en una autoobservación que simple y sencillamente nos lleva adentro, nos lleva a conocer este programa mental que tenemos, esto que nos va frenando, encontrar esas áreas para pasar a un autoconocimiento y finalmente autotransformarnos. Pero debemos comenzar por esta autoobservación. Por eso aquí se menciona que es importante observarme para conocerme y me voy a conocer para transformarme. Aquí les puse un cuadro simplemente para resumir ambas culturas y aquí, bueno, es la cultura del hacer y del ser. El primer punto en la cultura del ser significa que vas a tu interior y lo que quieres ser es tu mejor versión en todo momento, en las medidas de tus posibilidades, en las medidas de tu programa mental. Vas a querer ser tu mejor versión. En la cultura del hacer nos lleva más a querer ser mejor que los demás. Pero aquí empieza un poco la confusión, sobre todo en el tema para nosotros como deportistas. De repente es, pero yo siempre quiero ser mejor que los demás porque eso sé que me va a hacer ser la mejor o el mejor, la más ganadora, el más exitoso. Pero no entendemos muchas veces por este desconocimiento que existe en estos temas, que mi mejor versión es la que me va a llevar primero a tener una relación conmigo mismo diferente, con mayores beneficios. Y de ahí voy a poder reaccionar, voy a poder manejar mis emociones de mejor manera, mis pensamientos y todo lo que se refleja en el exterior va a ser simple y sencillamente un efecto de cómo manejo mi interior. Es por eso que aquí en el segundo punto nos dice, es la cultura del ser se enfoca en lo interno, la cultura del hacer se enfoca en lo externo. Y aquí les voy a pedir una pequeña reflexión. Cuando yo me enfoco en lo externo, ahí simple y sencillamente dejo mi felicidad
a cosas externas. Por supuesto, no tengo un manejo, un control de ella. Y ahí es donde se empieza a distorsionar toda esta balanza que me voy de un lado a otro. Y entonces deja de ser controlable. La cultura del ser me lleva a ser algo más controlable, que dependa de mí. En el hacer es algo incontrolable. Me enfoco mucho en cosas como el clima, en cosas como la competencia, tal vez mi entrenador, tal vez los rivales, los oponentes. Me enfoco en cosas que no puedo controlar. Y por ende, me empiezo a enfocar tal vez en el pasado, en donde eso me genera una depresión, una tristeza. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en la moderna cultura, pues nos enfocamos, si hice cosas muy buenas, si tuve un gran éxito en el pasado y hoy no lo tengo, me genera depresión o tristeza porque ya no lo tengo. Si no lo he tenido y ahora lo quiero tener, pues me sigue generando esa depresión o tristeza porque no lo puedo ver en mi realidad. Entonces la cultura del ser se enfoca en el presente, se enfoca en el aquí y en el ahora. Y la cultura del hacer siempre te está llevando en esos momentos de pasado y de futuro, en donde te va generando todos estos sentimientos, todas estas emociones de preocupación, de ansiedad. Así que bueno, en esto era darles un poco de esta plática y vamos a ir entendiendo al cabo de ciertas sesiones leyes universales que nos manejan a todas y a todos, ¿no? Como la ley del ritmo, en donde vamos a entender, y ahí también los invito a reflexionar en una temporada, ustedes, incluso esta que están viviendo o que han terminado, no importa en el momento que estén, ¿cómo ha sido esa temporada? Se van a dar cuenta que la ley del ritmo nos menciona que siempre vas a estar en ese vaivén. Y una persona cuando entra en este tema de conciencia va a sobreponerse a esa ley del ritmo, pero para eso hay que entrar en esos temas de autoobservación, de derribar esos bloqueos mentales para poder ir más allá de tu mente analítica, de tu mente que te detiene y que te lleva siempre de un pasado a un futuro. Así que bueno, iremos platicando más de eso. Eh, ahora vamos a entrar a nuestra parte de relajación consciente. Y recuerden que después de la parte de relajación consciente vamos a hablar de ciertas reflexiones, de ciertos tips y algunos documentales que les quiero compartir o quiero invitarlos a ver, porque van a simplificar todo esto que hablamos ya en 2 sesiones, ¿no? Y esto les va a ser de gran valía para que pueda tener mayor claridad en estos temas y poder no solo tener la claridad, porque hoy estamos en una época donde ya se está viviendo, donde no es suficiente solo el conocimiento, sino también ya empezarlo a aterrizar y llevarlo a la práctica. Así que los invito a que, y las invito a que se queden con nosotros. En esta meditación, en esta relajación consciente, vamos a tocar un gran tema importantísimo en todo esto, que es la mente del observador o de la observadora. Así que, ¿esto a qué se refiere? Lo quiero unir un poco en todo esto de que hemos hablado de la observación y llevarlo más a fondo, a la autoobservación. La conciencia, y esto lo han escuchado seguramente mucho en sus clases de yoga, en las clases de meditación, en las clases, si alguna ha tenido la oportunidad de estar en temas más espirituales, irán dándose cuenta cómo esto es un concepto esencial y básico en todo esto. ¿Por qué? Porque lo que te permite es empezar a colocarte en un lugar en donde vas a estarte observando, ¿sí? En donde no vas a estar dentro del océano de todas esas emociones, en donde tienes que batallar con todo ello. Lo que busca todos estos temas, lo que busca una meditación, es poderte aclarar tu mente, pero desde esa forma en donde te puedes salir un poco y observarla y empezar a encontrar tus áreas de oportunidad y encontrar mayor claridad, mayor lucidez. Así que bueno, pues te voy a invitar a que adoptes una postura cómoda, a que vayas cerrando tus ojos y acuérdate que esta postura cómoda puede ser con tu espalda recargada en la silla o incluso si tienes la oportunidad de estar recostada, recostado, hazlo, ¿no? Y vamos a darnos la oportunidad de poder estar tranquilas, tranquilos. Así que te voy a invitar a que ahora sí cierres tus ojos y empieces a respirar, a que lleves suavemente tu atención a esta respiración. Y vamos de manera clara
de manera atenta, adentrarnos en esta calma. Te voy a invitar a que hagas algunas respiraciones, inhalando por nariz y exhalando de la misma forma. Lleva tu atención a este ritmo de la respiración, este ciclo circular, donde inhalas profundamente, exhalas largo y lento. Te voy a pedir que continúes unas respiraciones más, solamente observando qué pasa en este ciclo. Y podrás darte cuenta cómo comienzas a entrar en esos sabores, en esas sensaciones de relajación. Te voy a invitar a que traigas una imagen a tu memoria o visualices tu lugar favorito, aquel en el que ahorita te gustaría estar, porque vamos a entrar a este proceso de autoobservación. Tal vez sea la montaña, tal vez sea en la playa o incluso en un lugar de tu casa, donde solamente estás cómoda, cómodo, y vas a permitirte observar lo que está pasando, teniendo muy claro que no estás dentro de esas imágenes que están pasando por tu mente en este momento. Tal vez hay pensamientos que están pasando en ti, algo que quieras hacer. Y en esta postura del observador, de la observadora, te das cuenta, percibes que no hay nada que hacer, que no hay nadie a quien buscar en este momento. Simple y sencillamente observas, utilizando la inhalación y la exhalación como tus grandes aliadas en este proceso. Sigue respirando largo y lento. Y date cuenta cómo no solo estás llevando la atención a tu respiración, sino también esta gran intención de autoobservarte. Y en este momento de completa relajación, te voy a invitar a que te preguntes a ti misma, sin juzgar, solamente percibiendo lo que se arroja, cuando traes a tu mente la palabra felicidad. ¿Qué es la felicidad para ti? Date cuenta que se empieza a arrojar. Pon intención y pregúntate, ¿qué es la felicidad para ti? Teniendo claro que estás en el lugar de la observadora, del observador. Y permítele a tu subconsciente mostrarte qué es la felicidad para ti.
Recuerda ser vivo este cúmulo de imágenes. Tal vez son personas, sonidos, incluso sabores o olores. Déjate fluir con esto que estás viviendo. A esta imagen vamos a invitar una nueva palabra. Vamos a indagar qué hay dentro de nosotros y vamos a buscar qué significa para nosotros la palabra salud. Sigue conectando con tu respiración y deja que se presenten esas imágenes. ¿Qué es para ti la salud? Haz profunda tu inhalación y tu exhalación. Sigue observando, sin juicios ni prejuicios. Solo observa, sin determinar que está bien o que está mal. Finalmente, trae a esas imágenes la palabra abundancia. ¿Qué significa para ti la abundancia? Observa todo lo que ha pasado en tu vida, a tu alrededor. Tal vez conectes con tu familia, con seres queridos, con la naturaleza, con tu pasión por el deporte. ¿Qué es la abundancia? Realizaremos algunas respiraciones muy profundas, muy conscientes, para integrar toda esta vivencia que hemos estado obteniendo. Te invito a inhalar muy profundo. Exhala. Y para comenzar nuestro regreso, vamos a hacer 5 respiraciones muy conscientes en esta postura del observador, de la observadora, para permitirnos ir regresando, ir conectando con nuestras sensaciones físicas. Y tal vez requiera hacer movimientos muy ligeros de mi cuello, tal vez los dedos de mis manos, o a lo mejor percibo algún movimiento, alguna sensación corporal. Déjalo fluir. Realicemos un par de respiraciones más y poco a poco va abriendo muy lentamente tus ojos, reconectando
nuevamente con esta versión de ti. Cuando estés lista y cuando estés listo, solo te invitaría a hacer una pequeña reclinación en señal de agradecimiento de este momento y que poco a poco vayamos retomando esto que acabamos de experimentar. Y bueno, pues bueno, como les comentaba, les decía que algunos deportistas nos pudieron contactar en este par de semanas para solicitarnos algunos tips, algunas recomendaciones en donde pueda ir adentrándome más en esta vida de conciencia. Así que me voy a permitir poderles compartir la pantalla. Y yo les comentaba, invitarlos a hacer constantemente reflexiones en donde, en esto que menciona la pantalla, poder constantemente, yo los invito a que si tienen hoy en algún momento, tal vez en la noche o cuando ya estén relajadas, relajados, preguntarse en estas reflexiones, ¿seré feliz cuando? ¿No? Nosotros los deportistas, y pónganle, llenen la frase, ¿seré feliz cuando logre una marca personal? ¿Seré feliz cuando logre una medalla nacional? Ustedes llenen esta frase y se van a ir dando cuenta en dónde está su perspectiva. Otra segunda es el yo debería tal vez cuidar más mi alimentación, yo debería descansar más. Llenen estas frases para poderles dar un parámetro hacia dónde está yendo su vida. Otras reflexiones que yo les comentaba mucho es, la mayoría de nosotros preguntamos, ¿qué debo hacer? Y yo invitaba a estas personas, o generalmente lo que hago es invitarlos a principalmente preguntarse, ¿qué debo dejar de hacer? A veces eso me ayuda más. ¿Cuáles son esos hábitos que debo dejar de hacer para ir alineando mi vida hacia un estado de ser? Todos y cada una de nosotros tenemos muy claro qué es lo que ahorita pudiéramos dejar de hacer en el afán de ir integrando todo esto que hemos visto. Otra gran recomendación sería el poder, el poder descifrar grandes puntos que llevan a mi vida y empezar a ver todo eso que me ocurre, empezarlo a observar y empezar a determinar hacia dónde me está llevando esto que me está ocurriendo y que no me agrada tanto o que incluso me agrada mucho, pero me está sacando de un equilibrio, empezarlo a ver como una oportunidad de crecimiento. Y esto nos lo han mencionado históricamente en miles de años, en culturas o filosofías como el taoísmo, donde te dicen que el fracaso no existe, sino es una oportunidad de crecimiento. Realmente apropiarnos de este tipo de cosas y no solo en conocimiento, sino en práctica. Reflexionar cuando te pasen estos momentos y decir, ¿para qué es esto? ¿Sí? Y empezarlo a llevar a tu vida diaria y empezar a indagar y a observarte a ti misma, a ti mismo. Y bueno, compartirles también un par de documentales que me parecen espectaculares. El primero es este que lo pueden encontrar en YouTube, que es un documental, me parece de una hora, donde hablan grandes deportistas élite, y que se llama El peso del oro. Aquí se van a encontrar un gran resumen de de lo que hemos hablado, de dónde me lleva la cultura del ser y del hacer. Y es un poco fuerte este documental en el sentido que habla cosas muy profundas, pero agradecerle a estos grandes deportistas, ¿no? Que han abierto su corazón, expresado su vulnerabilidad hacia nosotros, en donde podemos ya encontrar lo importante de entender esta parte de la cultura del ser y del hacer. Así que este documental les aseguro que les va a gustar muchísimo. Si algunos ya lo vieron, yo la verdad lo he visto 5 o 6 veces y cada vez que lo veo me da más información. Y pues obviamente hoy que nos han enseñado, sobre todo a los deportistas, de siempre ser duros, duras y fuertes, pues nos damos cuenta que es parte del ser humano y todos tenemos ciertas vulnerabilidades y que cuando conectamos con ellas es una muestra de coraje, es una muestra sobre todo de cambio, de transformación, y este es un gran documental para ello. El otro
Es un podcast que dura algún tiempo, ahorita les voy a explicar, y que es de Lorena Ochoa, es muy reciente, no acaba de salir y es un podcast en el programa de Más Allá del Rosa, es más o menos dura 3 horas, pero bueno, comentarles, yo la verdad lo vi todo y me encantó. Ustedes seguramente saben quién es Lorena Ochoa, una gran golfista, campeona mundial mexicana, y nos habla de grandes cosas. Así que invitarlas a que puedan ver este podcast más o menos en 1 hora 25, 20, es cuando empieza a hablar de toda esta parte mental que ella trabajó y que bueno, es excelente. Así que invitarlos a ver estos dos documentales que estoy segura que les va a volar la cabeza. Y nada, pues agradecerles, ya vamos cerrando esta práctica, invitarlos que de aquí 8 días tendremos una sesión de yoga nuevamente y finalmente nos veremos en nuestra tercera sesión en 2 semanas, donde estaremos hablando del cuerpo físico, el mental, el emocional, el pasional o energético y cómo lo vamos a ir conectando con este tema de conciencia. Así que no se lo pierdan, nos veremos en un par de semanas. Me despido con un enorme gusto, deseándoles un excelente día y excelente semana. Cuídense mucho. Hasta pronto.